Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 2001 arranca La Máquina de Pensar aquí, amigos, en Radio Uruguay, 1050 AM. Ustedes lo saben, esta semana la estamos dedicando a Felisberto Hernández, pero no desde el punto de vista literario, no desde el punto de vista de su escritura, sino en torno a este gran acontecimiento que se ha llamado La Máquina Felisberto y que consiste básicamente en una gran exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales, que va hasta el 12 de octubre. Ustedes pueden ir a visitarla cuando quieran. El museo está abierto de martes a domingos, de 14 a 18 horas aproximadamente, 18 y pico. Y decirles que este viernes en Fundación Unión va a haber una mesa redonda en torno a Felisberto, pero desde el punto de vista teatral. Mariana Perkovich, Paula Villalba y Gabriel Calderón hablarán de Proyecto Felisberto. Es una obra teatral muy experimental que ocurrió ahí en el Teatro Solís y que está recorriendo los barrios de alguna forma, pero hablando del backstage, de cómo. Y también van, si ustedes van, esto es viernes 19 a las 19 horas, va a haber un condimento especial. Hay una pequeña obra, una adaptación dramática de Libros sin tapas, de la actriz Karina Viasco. Libros sin tapas, el primer cuento que se llama como El libro sin tapas, es un cuento muy raro, lo hemos dicho aquí. Se trata de que los dioses se juntan y dicen que se terminaron las religiones y que van a fundar una nueva religión y que entre otras cosas van a empezar a castigar. Y la primera castigada, bueno, es esta protagonista, que la cuelgan de un anillo de Saturno y que le dicen que no puede pensar en sí misma. Si piensa en sí misma se va a caer del anillo de Saturno y tiene que mirar la Tierra. Esto es el inicio del cuento que va a ser adaptado dramáticamente por Karina Viasco, que lo hace, porque acabo de venir ahora y vi un ensayo general, lo hace colgada de unas telas, y dice todos sus parlamentos, bueno, baja en algún momento y después sube. Realmente es una obra, una adaptación de un cuento, dura unos 15 minutos. Si ustedes van este viernes 19 a las 19 horas en Fundación frente a la Plaza Independencia, podrán ver esto y también podrán asistir a esta charla en torno a Proyecto Felisberto. Pero bueno, para hablar de esta muestra llamada La Máquina Felisberto, el lunes se pasó por acá Gustavo Fernández, ayer pasó Pablo Casacuberta y hoy le damos la bienvenida a Enrique Badaró Nadal. ¿Cómo andás, Enrique? Ando muy bien y muy agradecido de haber sido invitado. Enrique Badaró es artista plástico, es gestor cultural. Acá falta también que sos docente, ¿no? Sí, ¿no? Sin duda, sí, ya varios años. En la EMAD y en ORT, en la Universidad de ORT. En la parte, digamos, de escenografía, digamos. Escenografía, diseño escénico, máscaras y dirección de arte para cine. Bueno, artista plástico, también ha sido escenógrafo teatral, coordinador general del Centro Municipal de Exposiciones. Estuviste, digamos, este es el centro, el subte. El subte, sí, estuve 10 años. Estuviste 10 años. Y ahora, bueno, sos asesor de artes visuales del Departamento de Cultura, en fin, profesor en la EMAD, acá veo la Universidad de la ORT, y has desarrollado una actividad docente y también obviamente artística, que es por lo que te invitamos para hablar un poco de esta obra tuya en el Museo Nacional de Artes Visuales. Hay que aclarar algo que no he dicho estos días, que la curaduría está en manos de Soledad Hernández, aunque también colaboraron en otro momento Roberto Chavarren. Exacto, y alguien que se me escapa, una tercera persona que ahora lo voy a decir, y que son 35 obras y que obviamente no pueden venir los 35 por acá, por eso elegimos algunos. Sí, Y en tu caso, Enrique, tiene algo que ver con tiene una afinidad con lo que vimos el lunes. El lunes estuvimos hablando con Gustavo Fernández, que hace una especie de instalación en torno a un piano. Exacto. Y en el tuyo hay una gran pintura enorme, con un piano que uno lo ve ahí muy castigado, con un par de hoces clavadas. Exactamente. Bueno, además de ser muy amigo de flaco Gustavo, me gustó mucho haber coincidido en la utilización del piano de manera diferente, muy distinta, porque la obra de Gustavo es un piano muy nostálgico, está destruido, pero está
como digamos embebido en hojas otoñales y una cosa muy poética, y el piano mío, digamos, conforma un elemento de instalación frente a, digamos, un vínculo entre ese piano y esa tela gigantesca que son casi 13 metros de largo por 3,20 de alto. Sí. Y aparte, digo, la tela es enorme, después tiene pegados como unas hojas con dibujos. Bueno, sí. Que me llamó la atención. Por ejemplo, hay uno que me encantó y le dije a la persona que había ido a verlo, digo, esto podría figurar. Primero me gustó porque era muy extremadamente sencillo y podía ser la ilustración de La casa inundada. Es ¿Cuál decir, era? Es el bote donde está remando el escritor y la señora, y Margarita, pero vistos desde arriba, vistos desde arriba, o sea, digamos, desde una panorámica, como si estuviéramos encima del techo, o digamos, si no hubiera techo. Un picado cenital de cine. Exacto, un picado cenital de cine, exactamente, perpendicular a ellos, entonces casi, incluso desde lejos, parece como un ojo, digamos. Exactamente. Lo interesante de eso es que esta obra es una obra como muy viva, porque está acompañada de varias acciones performáticas o acciones semi-performáticas o semiteatrales. Entonces, en realidad, el primer día no había ninguno de esos dibujos, pero yo voy cada tanto y me tiro en el piso y llevo mis témperas y mis cosas y voy dibujando. De pronto retrato a alguien que está ahí, le pido permiso para ser retratado y lo invisto de elementos de los cuentos y los voy clavando sobre la misma tela. O sea que si alguien... Pero la tela ya está terminada. La tela está terminada, absolutamente. Ya está construida. Totalmente, todo. pero la obra es una obra viva, digamos, porque el piano también va, digamos, si el piano tú lo viste ya destruido después de la performance del domingo, del sábado, pero antes estaba un poquito más armado. Y no tenía clavada las hoces, claramente. Sí, las hoces están, es el final de la performance. La clavan, claro, porque es que en un momento hay unos gritos y dos de los performers, que son chicos estudiantes de la EMAD, algunos egresados, golpean con las hoces ¡praf! Arriba del piano y clavan esa tela que a su vez tiene unas palabras. Y bueno, y mientras ellos dicen sus textos y bueno... Y esos textos que ellos dicen, digo, obviamente la performance no se puede contar y hay que vivir. No, se puede contar, podemos dar algunas líneas, pero yo creo que es súper importante que se vaya a ver. Sí. Cada uno que vaya a ver si quiere o no. No, pero aparte si van ahora, hay un detalle que no lo he comentado estos días, que está el premio nacional, digamos, ¿no? O sea, están los premios nacionales abajo, que hay que ver. Hay una convivencia hay de mucha producción cosa artística maravillosa. Yo te digo la verdad, el sábado que estuve haciendo la performance, que todavía no había podido ver el salón, me salí regocijado, o sea, de ver un salón de un nivel extraordinario, con obras fantásticas, cuestionables, siempre polémicas. La muestra de Felisberto, que está, a mi entender, es una excelente muestra, y la muestra de Fernando López Laje en la otra sala, que también le da un aire de contemporaneidad y de arte serio que es importante. Que Uruguay por lo menos, digo, da la pauta de que uno entra ahora con el Salón de Nacional también y ve de en qué están los artistas visuales. Exactamente. O sea, da una panorámica total, y hay total. de muchas edades, de muchas procedencias. La propia Expo, la máquina Felisberto, también hay de todo, hay instalación, hay fotografía, videoarte, hay arte digital, hay arte con sonido, hay pintura, hay dibujo en la pared, hay instalaciones, bueno, no sé, arte. Es una panorámica. Dibujo tradicional en carbonilla. No, dije, el equipo curatorial de la curaduría estuvo a cargo de Soledad Hernández, Roberto Chavarren y Rosina Piñeiro. Esa era la que faltaba. Y bueno, esos papeles que tuviste son el producto de una acción que sucede, que la hago yo solo, que yo me siento allí a pintar. A dibujar y a pintar y a captar ese momento único que se genera una tarde, por ejemplo, un sábado, ¿no? Entonces ahí me empiezan a aparecer sensaciones de tanto de los cuentos, del trabajo de casi un año de leer y plasmar formas,
como del mismo momento que viene alguien y me permito retratarlo, le pido permiso, y bueno, se va armando la idea es que eso se vaya poblando, interviniendo con nuevos dibujos, ¿no? Casi como un palimpsesto, ¿no? O sea, que va, se va poblando de dibujos por encima. Por eso también, digo, yo le pedí a Soledad Hernández el catálogo y me dijo que no estaba todavía, ¿no? Porque claro, como hay obras que están digamos, en transformación, sí, exacto. Algunas son exacto, sí. Inés Olmedo, Inés Olmedo pasa un poco lo mismo, va y va dibujando en la pared, ¿no? Sí, agregándole cosas. Va transformando su retrato, ¿no? Lo cual es, digamos, es lógico que un catálogo salga con este tipo de exposiciones a posteriori, dado de que muchas veces las obras, la obra terminada en realidad hasta que no se instala en el museo y es el día antes y estamos colgando y pintando y pegando y no están prontas, entonces claro. En general hay un decalage entre digamos la inauguración, que se sacan las fotos, que se llevan al diseño y que se puede imprimir realmente claro. el catálogo, claro. ¿no? Una pregunta en tu caso, porque digo, Gustavo Fernández me decía que claro, la instalación la hizo ahí, o sea, llevó el piano, las tablas, empezó a hacer, digo, no, empezó a, en realidad casi que construye la obra ahí o la crea porque no sabía exactamente cómo iba a atravesar, digo, tenía la idea, había dibujado, pero hasta que no, la materia dicta también, ¿no? Totalmente. Y además, en tu caso, ¿cómo fue? Mira, en mi caso fue, llevó muchos momentos de ansiedad y de cierta angustia, ¿no? Porque era tan grande el telón que yo lo iba haciendo en mi taller, y bueno, hay una cosa digamos, fáctica de que yo estoy pintando mi pintura, me meto en ese mundo, me olvido del mundo real y bueno, y aparecen las manchas, los dibujos. Pero después está que me tenía que conectar con los curadores, y la medida cómo es, si dará y habrá lugar. Entonces yo en realidad hasta que yo llegué no sabía si la obra iba a ser colgada plana o en ángulo o curva o habría que doblarla porque no sabíamos si entraba. Finalmente no, pero está perfecto, está quedó en un lugar muy bueno, muy bueno el lugar, se ve muy bien desde el otro lado, porque podés tomar distancia muchísima distancia. Entonces conseguimos una buena pared, pero bueno, es esa cosa de que siempre con ese tipo de obra tenés un poco la duda, bueno, entrará, no entrará, habrá que cortar, habrá que doblar, bueno, pero no hubo ningún problema. Ahí no es la materia la que dicta, sino el espacio el que dicta. El espacio, el espacio, la buena voluntad de los curadores, de los colegas artistas que quieren compartir o no, pero no, es todo fue todo un trabajo muy armónico, muy lindo, muy lleno de información, y bueno, yo en lo personal soy una persona que por haber trabajado mucho en teatro y mucho en cine, en general la obra de arte visual basada en obra de escritores o en citas cinematográficas a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, yo hice una curaduría hace ya unos cuantos años sobre Akira Kurosawa, los poquitos años de morir. Mirá. Acá le dedicamos una semana a Kurosawa. De haberlo sabido te habíamos llamado, esto fue en el 2000, para hablar de Kurosawa. 2000 y Kurosawa no me acuerdo. Esto creo que fue en el 2003. Y bueno, en aquel momento invité a 8 artistas, y fue una exposición en el subte muy linda, porque aparte, bueno, conseguimos armaduras reales de samurái, conseguimos muñecas originales de Teatro No en la embajada, y bueno, cada uno de los artistas que estaba ahí, Cancro, estaba Nelson Ramos, Javier Bassi, bueno, cada uno interpretó, digamos, Kurosawa desde su lugar. Pues es que yo una vez pasé por París, y yo tengo que contar porque me pareció alucinante, fui al centro de Georges Pompidou y justo había en un costadito una exposición de dibujos de Kurosawa para Ran, para la película Ran, exacto. Y entonces estaban los vestidos, ¿viste? Y le da mucha importancia a los colores. Digo. Absolutamente. Pero me sorprendió que los dibujos eran muy solventes, ¿no? O sea, claro, él
era dibujante también. O sea, con Kurosawa pasa que Kurosawa empieza como estudiante de pintura. O sea, su juventud es un estudiante... Él quería ser pintor, exacto, militante, aparte controversial, de pintura, y creo que queda un cuadro de esa época, y después eso lo aplica. Tanto Ran como Kagemusha, inclusive no sé si creo que Odescaden y Madadayo tienen todos un acervo de dibujos que él va generando antes, ¿no? Cómo se imagina la escena, cómo se imagina las... Sí, en el caso de Ran por los uniformes también, las banderas, porque cada uno tiene un color diferente. Exactamente, ¿no? claro, hay un montón de códigos que bueno, que por favor no se nos escapa. Entonces, bueno, siempre el trabajo basado en otro artista me interesó particularmente. Tengo pendiente desde hace ya unos años una curaduría sobre Pasolini, pero bueno, ya llegará, porque es un poco complejo. Es un tipo muy, muy rico también, ¿no? Brutal. Impresionante. Él era poeta antes de ser famoso cineasta, y era uno de los poetas más grandes de Italia en su momento. Sin duda. Poeta, periodista. Después de triunfar como poeta, después triunfó como periodista, y después recién se puso a hacer Totalmente. Y siempre polémico, ¿no? Y uno también, cuando pasa determinada edad, que empieza con las cosas que uno criticaba de la gente mayor, se pone también como no es que yo no me enojo ni me indigno nada, pero me sorprende muchas veces, por ejemplo, nombrar a Pasolini y que la gente joven no sepa quién es. Y para mí es algo tan natural que haya figuras y nombres que de pronto conformaron, digamos, la solidez. Hasta ahora sigue siendo controversial, hasta la muerte. Absolutamente, su muerte. Yo vi hace poco un documental, salía Bertolucci hablando, hay gente que piensa que lo mataron, digamos, que fue, digamos, político, otra vez que no. Hay una serie de posibilidades. Y, por ejemplo, hace muy poquito, esto te lo cuento, pero digo, cuando murió García Márquez, no sé cómo, capaz que me pasó a alguien o yo lo encontré, un texto, una reseña de Pasolini sobre 100 años de soledad, cayéndole con todo. La única crítica negativa que yo he encontrado de 100 años de soledad es la de Pasolini, y muy bien fundamentada. O sea, decir, le entendés perfectamente por qué él dice que está escrita para el patrón, ¿no? Él dice que está escrita para el patrón, dice, pues a veces la crítica es que es todo para entretener y para que siempre sorprender y no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay una cuestión casi de guión de Hollywood. Bueno, le hace una crítica bestial. Para mí se equivoca, obviamente, porque la trata casi de profesional también, es en el sentido, digamos, más mercantil. Pero excelente, siempre polémico, siempre porque aparte, más allá de esta crítica de 100 años de soledad, lo que te hace es pensar en las condiciones de producción de esa obra, entonces cómo fue escrita 100 años de soledad, cómo se publica, o sea, te saca además, digamos, del argumento, de la historia, incluso te saca de cómo está escrito literariamente, que uno es donde, y te pone en las condiciones de producción de esa obra. Digo, pero además el poder hacer esa cosa quirúrgica y de como es un poco Las Mil y una Noches, ¿no? O sea, que es como un cuento dentro del otro, y hasta que no se resuelve el último, no se resuelven los demás, ¿no? Con toda seguridad yo no leí esa crítica, pero debe ser interesante poder leer y ese encuentro de mundos, ¿no? De alguien desde el primer mundo, entre comillas, ¿no? Pero hay una hacia un tercer mundo, que a su vez él tiene una fascinación por el tercer mundo, en particular pero hay África y el mundo oriental, ¿no? Hay una mirada muy digamos, de Europa, eurocentrista, seguro, pero en el sentido digamos, tipo, nosotros estamos combatiendo acá contra el modelo hollywoodense, no sé, digamos, como artista alternativa. Claro. Y viene uno de Colombia a fortalecer esa máquina narrativa. En fin, pero digo, es una cuestión al margen. Enrique Badaró, si me esperas un momento, vamos a hacer una pausa y a la vuelta te voy a preguntar cómo es esto que se llamó Detrás del Tul, ¿no? Esta performance en torno a La Máquina Felisberto y en torno a esa obra que está ahí en el Museo Nacional de Artes Visuales. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, estamos hablando aquí fuera del micrófono, estaba hablando con Enrique Badaró Nadal. Él es uno de los artistas visuales que homenajean a Felisberto, a la máquina de Felisberto, en el Museo Nacional de Artes Visuales, ahí en el Parque Rodó. Y nada, Enrique, quedó planteada una pregunta ahí, que es en torno a esa gran tela que hiciste con el mundo felisbertiano, ¿no? De la literatura de Felisberto, y ese piano que hay enfrente, y hay una performance que se llamó Detrás del Tul. Exacto. ¿Qué es exacto. ¿Cómo? Bueno, desde un principio yo pensé que iba a trabajar con elementos performáticos, o sea, con gente actuando o haciendo una acción frente al público. Dice que puede ser más bien teatral. Puede tener por momentos teatralidad. Y esto no, porque claro, como todavía son términos que están como forjándose, lo performático es algo más casuístico o más de lo que es el propio momento te va dando, o cosas que no están tan pautadas, y el teatro es algo que está ensayado y que se repite de alguna forma en líneas generales, funciona. Yo lo que hice fue una mezcla de ambas cosas. Entonces, trabajamos con 3 estudiantes de la EMAD, que son Jimena González, Matilde Santamaría y Marcel Martínez. Y bueno, fuimos creando a partir de las lecturas de los cuentos. Que yo hacía, que ellos hacían por su lado, a partir de improvisaciones y a partir de trabajos en conjunto, fuimos armando como un paquete de acción, ¿no? Ahí veo, por ejemplo, el cuento de Úrsula, ¿no? Mira, los cuentos que trabajamos fundamentalmente fue La casa inundada, El cocodrilo, y hay algunos elementos de algún otro cuento perdido por allí, ¿no? De hecho, el gran telón está como... los colores están basados en lo acuoso de una casa que yo me imaginaba con plantas y agua. Para mí, de estos 22 artistas que fueron convocados, yo lo que decía, muchos hablaron del agua, ¿no? De muchos, claro, de la casa inundada, obviamente el agua a nivel arquetípico es la creación, ¿no? La creatividad, ¿no? Es la creatividad. Y sobre todo la casa inundada es eso, ¿no? Claro, porque está esa cosa del agua como ese elemento de pacificador del alma que puede tener, o esa cosa de ensoñación. No, pero yo pensaba, porque he leído que a los arquetipos, cuando uno sueña, o yo creo que es junguiano, decía que cuando uno sueña con muchísima agua es el inconsciente que rebalsa, ¿no? Que va rebosando. Es la creatividad que va por todos lados, o los problemas. O los problemas que, bueno, van juntos, se van de la mano. Entonces, bueno, yo creo que La casa inundada tiene un poco, es como un símbolo para todos nosotros, como esa cosa de que nos sentimos como inundados de esa, por un lado, de esa creatividad, esa creatividad con los problemas que conlleva, etcétera. Bueno, pero de hecho nosotros lo que trabajamos es una parte de más acción, más con improvisación y con elementos que surgen en el momento, y otra parte donde aparecen más textos. Los textos que están dichos teatralmente, entre comillas, ¿no? Son textos sacados de los distintos cuentos. En particular, son 2 textos de La casa inundada y un texto del cocodrilo. Enrique, un poco ampliando el espectro, te voy a decir algo que quizás es muy sencillo, muy simple de ser alguien que no está directamente en el mundo del arte visual, pero uno ve de lejos que en su momento, hace relativamente poco, hubo una polémica entre, digamos, los artistas materiales que están con la materialidad, los que saben no pintar, dibujar, los que se enchastran, ¿no? Los que generan una gran técnica para hacerlo. Digo, por ejemplo, para pintar un gran lienzo como el tuyo, hay que tener algo de perspectiva, de idea, para que eso
¿no? Sí, ¿no? de conocimiento. Sí. Y los otros, digamos, que son, digamos, el arte conceptual, inmaterial, que es más de la idea, poniéndolo en un extremo, está este famoso artista, Damian Hirst, ¿no? Claro. Que él dice que él no toca nada, que simplemente piensa y después contrata a gente, ¿no? Para que arme lo que él Para desea. que arme, yo que sé, se le ocurrió hacer una calavera con piedras preciosas, entonces contrató artesano, compró las piedras preciosas, no sé qué, todo eso, él no tocó nada, digo, Sí, y sí, está con la su calavera y hecha con diamantes, ¿no? Sí, y cuesta $2 millones, no sé, o lo que fuera. Entonces, yo siempre digo que eso fue hace 2 años, que leía que el dibujante David Hockney había hecho una exposición en su momento en Londres hace relativamente poco, una retrospectiva, y decía, todas las obras están hechas por el artista. Claro, sí. Es como una polémica, y yo te lo pregunto porque te veo que estás en el medio, digamos, vos nadando como en la casa inundada, ¿no? O sea, Exacto. te metes en un lado, o sea, haces un gran lienzo, pero tampoco desdeñas lo otro, la instalación, lo que es la idea, lo que es la... No, porque mira, yo si hay algo que realmente encontré y se consolidó en mí, es que estoy en contra de las clasificaciones, ¿no? Simplemente no me sirven las clasificaciones. Entonces, bueno, yo creo que en el arte a mí me pasa, de pronto a otro no le pasa. Digo, yo hago lo que realmente siento en el momento, utilizo el lenguaje que se adecua a lo que yo quiero decir en el momento, utilizo los materiales, lo que sea. Pero a su vez la gran variedad de actividades en las que he estado me han hecho dar cuenta de que muchas veces, sí, obviamente el trabajo manual, la realización, digamos, de una manera artesanal, digamos, o manufacturada de la obra de arte, tiene un valor en sí mismo. No, y aparte la materia dicta, eso también eso es cierto, ¿no? Los escultores lo saben, digamos, ¿no? O sea que puedes tener una idea, pero eso después te va guiando, hay una interacción. Exactamente, pero a su vez los directores de cine también, en un momento también. Pero todo eso a su vez está basado en un pensamiento. Entonces, la manualidad sin ese pensamiento, sin eso que tú querés decir o querés transmitir, por más confuso que lo tengas, no puede crear una obra de profunda. Y a medida que uno va viendo y que va experimentando, se da cuenta que hay momentos en que muchos creadores nunca tocan la pieza. Yo qué sé, si vos nombrás a Dieste o nombrás a Gaudí, no te los imaginás picando piedra y haciendo su obra. O sea, es el hombre que está diseñando. Sí, son arquitectos, sí. Claro, pero pensadores. Pero es lo mismo. En el caso de Dieste era ingeniero, pero digamos... Es lo mismo, o sea, digamos, generar una obra desde el pensamiento. O sea, sin duda, desde el pensamiento. Y después es... incluso Dieste llegaba al extremo de decir que el pensamiento a veces está, atrapado sobre todo por los arquitectos, digamos, el plano, ¿no? O sea, que tienen que, entonces, en el plano... Que a su vez tienen que dibujar. Se representan mejor en las líneas rectas. Y por eso digo que es más fácil hacer edificios, y si uno los imagina circular, esférico, en fin, todas lo que imaginaba, era más difícil. Y si no se puede representar bien, parece que la idea es poco seria. Claro, seguro. Sí, o sea, era un hombre que pensaba las condiciones de producción también, ¿no? Pero tú ves que, por ejemplo, los grandes arquitectos, yo que hice Facultad de Arquitectura, necesariamente tuve que transitar por eso, los grandes arquitectos son necesariamente grandes pensadores. Sí. Entonces, por el lado de la arquitectura y por el lado del cine, siempre tuve claro de que el creador de hechos visuales y conceptuales no necesariamente está tocando las cosas, porque el director de cine no hace el vestuario, ni hace la escenografía, ni hace el maquillaje, pero sí mira desde su mirada, desde su pensamiento, une todos esos elementos y genera una obra magnífica. Y con las obras de lo que llamamos el mundo de las artes visuales sucede lo mismo. Lo que pasa es que tenemos una gran tradición histórica, no Uruguay, la humanidad entera, de la seducción del placer de lo manual. No, y la técnica también. Y la técnica, pero digamos... Cuando decimos las cumbres de pintura, digamos Velázquez o Goya, estamos hablando de una técnica sorprendente. Es la técnica, pero a su vez es esa cosa del gusto
o de la compulsión o la pulsión del artista de usar los colores, mezclar los colores, sentir el olor. Hay una cosa de mucha sensualidad, ¿no? O sea, sensualidad en el sentido de que usamos los sentidos. Sensorialidad. ¿no? O sea, sensorialidad, ¿verdad? Sin duda, o sea, tocamos los pigmentos. Y aparte creo que esa sensualidad, esa sensorialidad hace que muchas veces los artistas visuales no trabajen tanto con la razón. Digo porque a un nivel, yo siempre digo que cosas que los pintores ya las tienen asumidos, los escritores que son mucho más racionales, les parece que no, digo, que vos puedas producir fuera de la razón, les parece como una cosa media rara, mágica, o mística. Y en cambio, cualquier pintor sabe que, digamos, se va con otros umbrales, ¿no? Se produce... Ahí va, está muy bien lo que decís, los umbrales, porque en general no existe un arte totalmente irracional, ni existe un arte totalmente manipulado por la razón. O sea, siempre hay elementos de un poco de un lado y del otro. Y eso es lo interesante, que digamos el artista pueda explicar su obra hasta un punto, después ya no puede más, porque de hecho se dejó reservado para determinado sector del cerebro de que había cosas que no tenían explicación. Claro. ¿no? O información que le viene más allá de la conciencia, digamos, al trabajar, ¿no? Absolutamente. O sea, cuando hablamos de la sensualidad, la sensorialidad o otras cosas, ¿no? Sí. Son cosas que vienen y precisamente el pintor muchas veces las busca, o el artista visual, sabe que de ahí viene buena merca, ¿no? Exactamente. ¿no? Sí. Ahí viene esa intensidad, esa potencia. Exactamente. Pero esta discusión que yo te decía que estuvo relativamente poco, también hubo hasta manifiestos. Hace unos 5 años, un par de años, digamos, creo que fue el primer. Sí, pero se viene arrastrando Eso viene casi desde Duchamp para acá, prácticamente, ¿no? Cuando Duchamp empezó a hacer casi sin tocar las cosas, a hacer obras que no se sabían si eran en serio o no, digamos. Entonces, claro, y vos pensás que a eso le tenés que sumar la tecnología que tenemos hoy y que no había en época de Duchamp. Cuanto más tensión se genera entre el no tocar el material y la producción de obra, ¿no? O sea, porque a través de, por ejemplo, de un ordenador, de una computadora, hoy en día ya podés dibujar, ya podés plasmar, en los 90 aquí se hablaba de arte digital y parecía como que no era arte, que no iba a pasar así, no, que no iba a llegar, porque eso lo estás tocando en una pantalla y nada más, no tocas nunca más nada. ¿Sí? Hasta digamos, mira, yo vi una retrospectiva justamente de Hockney en el Museo del County de Los Ángeles, y todavía no estaba muy digitalizado todo, pero ya había fax, y una de las obras tenía, no sé si 10 metros eran todos fax que él había enviado desde Londres hasta para el museo, y que los iban uniendo. O sea, le hacía el dibujo en Londres, lo pasaba por fax, lo recibían en Los Ángeles, y lo iban uniendo de acuerdo a un orden que él les había dado, y se iba armando la imagen, ¿no? O sea, no era una asociación sino que la propia entonces como un rompecabezas a distancia. O sea, yo creo que hay toda una serie de juegos, divertimentos y propuestas digamos muy serias en cuanto a justamente todo eso que es la inmaterialidad, digamos, el uso de las nuevas tecnologías, que en esa y la percepción, ¿no? Y en esa tecnología, en esa inmaterialidad también, en el medio está, digamos, una programación también, ¿no? Absolutamente, una gran racionalidad. Alguien me decía, yo una vez le pregunté a un conferenciante que venía acá, hablaba del arte visual, entonces decía que obviamente decías ese panorama que estás diciendo vos, que digamos que incluso él decía que estamos viendo solamente los efectos de la revolución del siglo XVIII, ¿no? Cuando se rompe el canon del siglo XVIII y ahí se crea el crítico de arte, porque hay que entenderle, ¿no? A partir ya no hay un canon, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con todas las artes? Yo le decía, pero ¿y cómo en escritura, no? En literatura, ¿cómo puede ser? Y me decía, bueno, imagínate estar escribiendo a máquina de escribir y estar escribiendo en una computadora. De repente vos podés estar escribiendo algo que sea muy intenso y podés golpear las teclas, ¿no? Se puede, ¿no? De alguna forma se puede producir. En una computadora, por más que golpee fuerte, despacio, siempre va con el mismo, ¿no? Porque está intermediada por una programación. Exactamente. Sí, son elementos, como decís vos, usaste muy
muy interesante la intermediación, o sea, que es la herramienta de que hay que saber que esa herramienta existe y bueno, hay que trabajar con ella. Imagínate la diferencia de escribir a pluma, claro, a lapicera, de lapicera a máquina de escribir, de máquina de escribir a ordenador, a computadora. O sea, son todos procesos que con toda seguridad han transformado las formas de expresión. Ahora, lo que no ha desaparecido es la pulsión creadora, la capacidad de reinventar la obra de arte, de recrearla, de citar la historia hacia atrás, de conectarte con los otros artistas. Pero hay un tema que me interesa de todo esto que tú decís, y es que yo creo que en definitiva, como las artes están basadas en la percepción, y la percepción es un fenómeno exclusivamente cerebral, yo creo que todas las artes son virtuales. O porque, digamos, todo el mundo artístico en realidad sucede en nuestro cerebro, ¿no? O sea, porque de hecho en general no tenemos un contacto de tocar la obra de arte. Sí, no, y que depende, digamos, de cómo están nuestros sentidos, nuestros centros nerviosos de ese momento. Claro, depende además, muchísimo de y ahí se atraviesan los elementos culturales. Yo, por ejemplo, siempre digo, cuando hablamos de, por ejemplo, uno de los íconos más trillados, pero que vienen bien, la Mona Lisa, ¿no? De Picasso, iba a decir. La Mona Lisa de Da Vinci, ¿no? O sea, yo he ido varias veces al Louvre, he visto la Mona Lisa en 2 o 3 posiciones distintas, creo que en 2. Y entonces lo que uno llega al final a la sensación es que en realidad lo que ve no ve la Mona Lisa, tiene la experiencia Mona Lisa. Claro. De la experiencia Mona Lisa, ¿qué es? Es algo como muy performático, es un objeto que apenas se ve detrás de un vidrio y detrás de 40.000 turistas con máquinas, y en ese morbollón que es como una adoración de algo muy ritual. Sí, hay un ícono ahí, aparte que son... Y que uno sabe que va a ver mejor la Mona Lisa en un buen libro o en una buena postal, que esa Mona Lisa. O te encontrás y ay, qué chiquita que es. Sí, claro, ese tipo de cosas. Entonces, uno la obra de arte va acompañada de esas vivencias. Entonces, ahí aparece el otro fenómeno que es la memoria, que es la que nos hace vivir la obra de arte en nuestra cabeza. Por eso yo creo que la obra de arte sigue siendo inmaterial. Y ahí aparece otro fenómeno que también es el tema de que para donde va todo el mundo también hay una presión, ¿no? Entonces, como hay millones de personas diciendo que eso es bueno, también hay una presión y bueno... Bueno, eso es uno de los temas de la museística, de, digamos, los museos que venden, qué es lo que vende un museo, claro, ¿no? O sea, pero aparte de la obra, y para volver acá a 2014 también está hasta, capaz que es una exageración lo mío, pero hay fenómenos hasta de modas, digamos, de lo que se puede llevar o no. Pero eso, Enrique Badaró, te lo dejo planteado. Vamos a una pausa que me retrasé bastante y después de la pausa seguimos conversando aquí con el artista visual Enrique Badaró. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos hablando de la máquina Felisberto, del Museo Nacional de Artes Visuales. Se trata esta exposición en torno a Felisberto Hernández con Enrique Badaró Nadal. Obviamente nos fuimos, estamos hablando del arte en general, pero bueno, es una forma de dedicarle y de tratar de conocer tu mirada, Enrique, que tiene que ver también este hombre. Cuando yo fui a esa conferencia decía que en el siglo XVIII se rompen los cánones, digamos, de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y cada artista tiene que hacer su propio canon, casi construir su propia visión, lo cual es muy difícil, ¿no? O sea, genera mucha fuerza, mucho esfuerzo, y entonces tratar de construir o de generar un estilo personal, y en ese camino se nutre el arte también de la vida, ¿no? De absolutamente, de todo el desarrollo, ¿no? En realidad, en general, el arte está vinculado a la vida en particular del artista y a la vida del colectivo. Pero es interesante eso que hablas del siglo XVIII, porque de alguna manera uno empieza a ver
ya en el siglo XVIII, algunos hilitos que van a ser los embriones, las raíces que van a florecer con las vanguardias del siglo XX, la primera parte del siglo XX, que van a ser la modernidad. Y ahí está el crítico, entonces, a ver, para tratar de hacer una lectura de esos autores, a ver, de esos artistas, ¿no? Cuáles son los buenos, y ahí están los desplazados, entonces los que están desplazados por Después, la crítica. claro. Y ahora llegamos al siglo XXI, digamos, en 2014, ¿y qué pasa con la crítica actualmente? Porque digo, el arte, por otro lado, Bien parece interesante. el vale todo en algún momento, y entonces parece que el crítico parece que... No, que yo lo que creo es que hay una diferencia radical entre lo que es la crítica de la modernidad, por ejemplo, y lo que sería la crítica de la contemporaneidad, ¿no? La crítica de la modernidad con elementos que traían desde el romanticismo, desde el siglo XVIII, siglo XIX, aparece como la persona que con la capacidad de legitimar, claro, desde su lugar, exacto, la obra de arte. Esto es arte, esto es arte. Esto está bien, esto sí, está sí, mal, sí, sí, le erró en tal color. Este es un genio, ¿no? Claro, y ahí empieza esa cosa de vínculo perverso entre, digamos, quien tiene el poder y de decidir y quién es el hacedor, ¿no? Ahora, para mí el fenómeno crítico de la contemporaneidad o de la posmodernidad, o no sé cómo llamarle esta etapa en que estamos viviendo, empieza a pasar por otro lado y empieza a pasar por la multiplicidad de miradas de la obra. Entonces, yo creo que hoy el trabajo serio sobre la teoría del arte contemporáneo, digamos, las teorías críticas o analíticas del arte ya dejan de estar basadas en la persona tocada por Dios con la aureola de la crítica, y empieza a ser un trabajo como colectivo, como bueno, esta obra está mirada por un curador, por una persona que sabe de arte, pero también hay un sociólogo, y también habrá un psicólogo, y también habrá un semiótico, un semiólogo, también habrá un lingüista, ¿no? Y la propia comunidad artística también. Entonces, no es extraño de encontrar hoy por hoy, entrar a una exposición y ver el prefacio o el arranque, digamos, teórico de la exposición escrita por un semiólogo, ¿no? O por un historiador, o por un sociólogo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso genera proyecta a otros rincones el arte, ¿no? Ya se desprende de aquello de que había una persona elegida que era capaz de definir lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, o de encasillar aquí y allá. Entonces yo creo que a veces se usa el vale todo, la expresión, el vale todo, un poco peyorativamente. Y yo creo que no es así, porque en realidad no es que todo valga, todo es factible de ser leído, que es distinto, ¿no? Y todo, al ser factible de ser leído, es leído en un entorno, en un contexto, en un encuadre situacional, histórico, político, y con social. Una intencionalidad, ¿no? Y con una intencionalidad. O sea, eso parece que lo fundamental, sí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que haya una intencionalidad detrás de todo eso. Sí, ¿no? sí. Nosotros estuvimos en la Manifesta 9, que es una bienal europea, que se hizo, ahora la última se hizo en San Petersburgo, la anterior estuvimos, que se hizo en Bélgica, en una antigua mina de carbón, ¿no? Entonces el piso lo que sería el sótano, el subsuelo, estaba dedicado al trabajo creativo de los empleados históricos de esa mina y de las familias de los mineros. Entonces, o sea, uno veía desde las carpetitas bordadas por las mujeres que esperaban al marido que llegaba de la mina, yo qué sé, en 1920, 1930, compuesta como obra de arte, ¿no? O sea, o el tipo de música que escuchaban y que ejecutaban, y todavía quedaba alguno que había trabajado que ejecutaba esa música. Entonces,
esa pieza de arte en un contexto de arte contemporáneo de pronto no tiene sentido, porque en un contexto de una visión más antropológica, más sociológica, está perfectamente ubicada. O crítica también. O crítica, ¿no? Crítica, Entonces, crítica. Uno tiene una visión mucho más total del asunto. Lo que genera también es que muchas veces que la creatividad pasa al espectador y también muchas veces, parte de la creatividad, digamos, hay un compromiso y hay un compromiso también del espectador de saber, digamos, o de pensar más la obra. De reflexionar. De no cerrarse y reflexionar y buscar. Y no algo ya dado. Y no quedarse, intentar no quedarse por fuera. Enrique Badaró, gracias por estar acá en la máquina de pensar. Se pasó volando la charla. Bueno, a las órdenes y invitamos a todos a que vayan a la muestra del Museo Nacional. Mañana vamos a seguir con otro artista, Domingo Ferreira en este caso, alguien que también sabe diseñar libros, en fin, un artista visual que también está en esta máquina Felisberto, y también hablaremos con Alicia Pérez sobre la mesa redonda que va a ocurrir el viernes en Fundación Unión con la participación de Karina Viasco. Amigos, que lo pasen muy bien, hasta mañana.